Hola, aquí revisando, alistándome. Hoy vamos a tener a la doctora Juana Orrego como invitada. Hoy vamos a hacer un tema de preguntas y respuestas a todo el tema del embarazo, el parto y el posparto. Voy a poner aquí. Listo. Bueno, ya estoy lista. Hola. Esperando entonces que se meta por aquí Juana. Y quería contarles, este en vivo tiene un sentido muy especial porque, pues uno, porque estamos en el mes de madres y estos son, o han hecho parte como de los regalos a madres que tenemos, y otro porque hay un tema muy bonito en el acompañamiento de una dula y una ginecobstetra, y es que las dos tenemos experiencias muy diferentes de vida y experiencias muy diferentes de la educación que recibimos, pero de alguna manera nos encontramos en el mismo lugar eh, gracias a la experiencia, no solo de ser mamás, sino de haber vivido el nacimiento de muchas otras maneras y habernos dado cuenta de que mucha de la información que nosotros tenemos no aplica para todas las mamás, pero que lo más importante en este momento, de alguna manera, es volver a conectarnos con ese maestro interior dentro de cada mujer y casi que volver a hacer acuerdos con nosotras mismas, volver a hacer acuerdos de verdad, volver a hacer acuerdos con información desmitificada, con información que ya tenemos más clara, con poder hacer preguntas sin tener miedo a la respuesta, con no asumir. Mucha parte de la información que nosotros tenemos en el embarazo viene de otras personas, y al venir de otras personas ha pasado por el filtro de la vida de otras personas, y a veces nos predispone todo lo que son las películas, todo lo que es Hollywood, nos predispone a lo que va a ser el día del parto. Entonces la invitación en este momento es, hola. La invitación en este momento es casi que volver a crear un sistema de creencias de nosotras mismas basada en las verdades no porque son las nuestras, sino porque son las experiencias que nosotros hemos vivido, pero de alguna manera nos ha demostrado que el parto tiene una función muy bonita desde toda su naturaleza, y que lo único que pide de nosotros es que le demos tiempo y que lo observemos. Entonces, en este momento la idea es que hagan preguntas durante la charla. Yo tengo varias preguntas que nos hicieron, que vamos a ir contestando por acá, pero la idea sí es que si quieren, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, este espacio lo estamos abriendo a eso, a desmitificar un montón de la información que venimos oyendo y empezar a discernir un poquito con información basada en hechos, con información basada en experiencias, con volvernos a conectar con, yo pienso hay un libro muy bonito que habla de los 4 acuerdos, y en el libro de los 4 acuerdos habla acerca del poder de la palabra. Bueno, tiene 4 acuerdos que son muy bonitos, pero hay una parte muy bonita en el primer acuerdo que habla, y es del poder que tienen las palabras. Y el poder que tienen las palabras es el poder que ellas ejercen como un hechizo en nosotros. Entonces, si yo constantemente estoy oyendo un montón de información que va en contra de mi verdad, entonces empiezo a decretarlo como mi verdad. Entonces, si yo constantemente estoy oyendo que el parto es muy difícil, que el parto es muy doloroso, que dar a luz es muy difícil, que la lactancia es muy difícil, entonces lo que estoy haciendo es que esas palabras se han convertido en hechizos, y entonces esos hechizos son lo que yo empiezo a vivir en el momento en el que me conecto con mi maternidad o que me conecto con mi embarazo. Entonces, en este momento la invitación es a que hagan preguntas, a que desmitifiquemos todo este tema de verdad. Hola, se me paró.
es desde la experiencia, la vivencia, digamos que esto es sabidurías compartidas. Yo también digo que uno no tiene la última palabra en nada de esto, simplemente compartimos desde lo que nosotros sabemos, desde lo que nosotros hemos vivido y estamos aquí para poder comunicar desde las verdades que nosotros hemos vivido en cosas muy bonitas, en experiencias muy bonitas, en acompañamientos muy positivos, que no siempre termina siendo el parto vaginal lo que es más bonito, sino el parto en donde la mamá ha hecho todo su proceso de conciencia al lado de su pareja y en este momento se permiten dar a luz de una manera informada, de una manera en la que pueden tomar sus propias decisiones, de una manera en la que no condicionan las circunstancias y las situaciones de cada uno a lo que otra persona ha decretado por ellos. Entonces, voy a mirar por aquí a ver si ya se nos metió. Wow, esto. Perfecto. Ahí está Juana. Hola, Hello. Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo vas? Bien, ¿Durmieron Susi. o no? ¿Se ¿Cómo? acostaron o no? Que si se acostaron los enanos o no. No, están por allí sentados, míralo por allá abajo. Ah, ay, hermoso. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy Bien. bien, Susi. Trabajando bastante. Qué bueno. Yo el lunes, amanecí lunes, cuando ayer yo dije yo, pero ¿cómo así que es jueves ya? Pues así de voleo. Estaba de voleo que Sí, me a uno se levanté le el jueves pasa el tiempo. y que hoy es jueves, ¿cómo así que ya empezamos fin de semana? Ah, Así bueno, ¿cómo es, así? increíble, ¿no? Bien, afortunadamente bien, sí, sí, Ah, qué bueno. afortunadamente sí. Bueno, Juanis, pues estaba haciendo como una cortica introducción. No he dicho mucho de ti, pero toda la admiración del caso. También de Susi. Juana es, pues digamos que el equipo maravilla del parto respetado y consentido. Digamos que humanizado ya ha sido una palabra que se ha usado demasiado y se ha malentendido y malinterpretado, yo pienso. Eh, y a mí como que el tema de que sea consentido me parece muy bonito porque además de ser consentido de abrazado, es consentido que es que no con el consentimiento de los padres. Entonces, hoy la invitación era para, me parece muy valioso el equipo de tener dos personas como que ven, pues ya porque ya vemos el parto de la misma manera, pero venimos de dos, digamos que de dos escuelas muy diferentes, que a la misma vez pues se han empezado a unir porque tú también ahora vives toda la parte de lo que es, digamos que tú eres ya Dula, Casi. No lactando me y falta todo. sino la certificación. No, yo pienso que la certificación y diferente a lo que tú estás, eres más Dula que todas nosotras. Em, entonces me parece muy bonito el espacio porque siento que muchas veces nos da pena preguntar y nos da pena preguntar cosas porque el parto es un tema de mucha desinformación y yo pienso que mientras más informadas y más preguntas hagan las mamás y los papás, pues más empiezan como a encontrarse con sus propios como sistema de acuerdos con lo que está pasando y cómo vivir el embarazo y cómo vivir el parto. Entonces, hay muchas preguntas que me hicieron, son unas preguntas como las muy normal, como lo muy común de todo el mundo, que para nosotras es muy común ya, pero de pronto para todo el mundo no lo es. Y yo estaba hablando acá de la importancia, Juanis, de como de volver a reprogramarnos mentalmente de una manera más positiva acerca de lo que es el nacimiento, sin casi que borrar toda la información que hemos recibido de todo el mundo, porque cada uno habla de su experiencia, depende de cómo le va con la experiencia. Y yo pienso que tú tienes en este momento una experiencia en donde tienes como dos, como un contraste de lo que fueron dos nacimientos diferentes y donde uno ya empieza a darse cuenta que sí se puede hacer de una manera diferente. O sea, que la información lo único que nos está haciendo es empoderando la naturaleza de la mujer y el tiempo que se permite como que surja un parto natural.
cómo cambia la mentalidad y los hábitos saludables a nivel de conciencia cuando se me fue la vista. Cuando en tu ambiente de trabajo la gente no piensa ni actúa como uno, cómo manejarlo, con respecto al libro de los cuatro acuerdos. Ah, es que yo estaba hablando del libro de los cuatro acuerdos. Ah, es que llegué tarde. No, no, pero es que lo que estaba diciendo era que hay una parte muy bonita como a nivel de los acuerdos que nosotros vamos haciéndonos y es que nosotros, como si las personas, cuando tú estás en embarazo, lo más común oír es como, uy, no, es que el embarazo es horrible, el parto es dolorosísimo, no, es que la lactancia es imposible. Y uno sin darse cuenta son como hechizos que uno le hace a la otra persona. Entonces, claro, cuando yo ya entro en ese momento, el parto es dolorosísimo, yo ya sé que no lo voy a aguantar y yo ya entro con esa mentalidad de que no lo voy a aguantar. ¿Y de qué miedo? Entonces, y de que qué miedo. Y el miedo generalmente, y mira que en este momento lo estamos viviendo, el miedo en este momento es lo que nos está haciendo tomar decisiones. Sí, Que mira, no. Susi, yo siempre le digo a mis pacientes que una vez uno se hace una prueba de embarazo y esa prueba de embarazo es positiva, pasan dos cosas. Uno, todo el mundo se cree con derecho a opinar. Y dos, nadie tiene nada positivo que decirte. Nunca. Si estás en embarazo, en el primer trimestre, qué horror, el malestar, los vómitos, ¿cierto? Bueno, si estás en el Sí, segundo, te dicen, ay, ya se te pasaron los vómitos, pero espere que llegue el tercero. Si estás en el tercero, te dicen, qué horror, eso como duele la espalda, el peso, el cansancio, uno no duerme, qué horror, qué horror, qué horror. Si vas a tener un parto vaginal y quieres que sea lo más natural posible, es que usted no sabe eso cómo duele, es que usted no sabe lo que se va a meter, es que usted piensa que eso es muy fácil y no, es que eso es horrible, es que eso es lo peor que yo he vivido en mi vida, es que eso es terrible. Si te vas a hacer una cesárea, ¿cómo se te ocurre? Qué mala mamá, sin ni siquiera intentar pues tener un parto vaginal, eso es horrible, ¿usted cree que eso no duele? Eso duele también. Si vas a amamantar, eso duele horrible, esa es la peor experiencia del mundo. Si vas a dar tetero, fatal, porque ¿cómo le vas a dar tetero si sí. no le vas a dar leche materna? Y lo mismo sigue pasando, y lo mismo sigue pasando con la alimentación complementaria, con la educación, si vas a hacer disciplina positiva, si vas a hacer una educación tradicional, si lo vas a meter a este colegio o al otro. O sea, la gente se cree con derecho a opinar sobre todo lo que vos hagas una vez te haces una prueba de embarazo que es positiva. Es Total, impresionante. total. Y de verdad que, en serio, pasa eso, nadie tiene nada positivo que decir. ¿Cierto? Entonces yo pienso que hay como que ir cambiando ese, no sé, ese chip. Hablemos del positivo, contemos el positivo, cambiemos el chip. Yo primero digo una cosa de todo eso que tú acabas de decir y es muy cierto y es el tema de, es la verdad del otro. O sea, eso no es lo que es la verdad de lo que la otra persona ha vivido y no podemos dejar que eso que la otra persona me está contando condicione mi propia Y son experiencia. los miedos del otro, Y reflejados son, en sus claro, palabras. el otro está hablando desde sus heridas, el otro está hablando desde sus miedos, el otro está hablando desde sus inseguridades. Cuando tú te encuentras con una persona que lo ha vivido hacia el positivo, y yo sé que a nosotras dos nos pasa que uno a veces como que se da cuenta del poder y la magia creadora de una palabra asertiva en el momento apropiado. Y cómo esa palabra en donde yo te digo, sí, el parto, o sea, es un encuentro con uno mismo y con sus límites, pero es el momento más especial de la vida del ser humano que está viviendo una experiencia física y que a través de ella está surgiendo magia. Y el acompañamiento de una persona que lo entiende de esa manera y que tiene la paciencia de vivirlo de esa manera hace que surja natural. O sea, que la mujer se encuentra con sus límites, pero sus límites la van llevando y la van transformando a lo que va siguiendo, que es fluir, que es muy bonito. Total. Que yo el otro día yo hablaba del dolor y hablaba del dolor y corrígeme tú desde la parte como clínica, pero en el parto hay una parte muy importante del dolor y es que el dolor hace como que empieza a crear un montón de hormonas que se comunican con el útero que son indispensables para el proceso que está siguiendo. Entonces, de alguna manera, transformar ese dolor en no sentir que es un sufrimiento, sino que es una parte indispensable de la transición del parto, simplemente hay que aprender a como a qué, como a encontrar medidas que te ayuden como a mitigar ese dolor, como a hacerlo amigo, pero muchas personas le tienen miedo al dolor porque es sufrimiento.
Sí, Eso mira, es lo Susi, yo siempre digo, a mí siempre, yo no sé por qué en todos mis envíos siempre me ponen a hablar del dolor. Porque, A ver, de rato. em, pero, bueno, yo con respecto al dolor, pienso que tenemos como que resignificarlo. Y yo siempre, Sí, siempre digo como esta palabra, o sea, hay que resignificar el dolor, porque es que siempre nos han querido como meter en la mente que es que el dolor del trabajo de parto es lo que tú decías, es un sufrimiento, ¿cierto? Y hay un término que yo, o sea, me cae muy mal, y es eh, penar, ¿cierto? Me dejaron penar, o yo estuve mm, penando, a mí eso, o sea, es un término como que me choca un poquito. Em, el trabajo de parto duele, por supuesto. Hay algunas mujeres que yo digo que son bendecidas y afortunadas, que no les total. duele, ¿cierto? Y hace poquito atendí un parto, te digo, hace un mes, hace exactamente un mes, atendí un parto de mi mujer que, no, o sea, y yo era impresionada porque ya estaba en 10 de dilatación y yo la tocaba y le decía, ¿estás lista? ¿No sientes dolor? Me decía, no, me da la contracción y me duele, pero se me va y quedó perfecta. Y yo le decía, Wow. ¿y no tienes ganas de pujar? No. O sea, como tan extraño, pero, o sea, son muy pocos los casos. Usualmente es un dolor intenso, por supuesto, lo que pasa es que no es Ujú. intransitable. Total. Y también mucho depende de cómo tú vivas ese trabajo de parto, porque si tú vives ese trabajo de parto acostada en una sola posición, llena de cables, llena de cosas que no te puedes mover, ¿cierto? El dolor va a ser intransitable. Pero cuando es Ujú. un trabajo de parto libre, en el cual tú puedes tomar una posición libre, una posición que tu mismo cuerpo te pida, que puedes utilizar otros medios, ¿cierto? Tantas cosas que hacen las dulas, o sea, presión, calor local, bueno, tantas cosas, el dolor se vuelve transitable. Y por otro lado, el dolor es muy importante. Yo siempre digo, primero, es que es el momento más poderoso de la existencia, o sea, no hay otro momento más poderoso. ¿Cómo pretendemos que sea fácil, en serio? O sea, ¿cómo queremos que nos atraviese la vida y que sea como si nada estuviera pasando, ¿cierto? Lo más fácil posible, o sáquemelo y que no sienta, ¿cierto? No, no me suena a mí como que eso tenga sentido, primero. Segundo, cuando el trabajo de parto ocurre de manera natural, que se produce la oxitocina en el cerebro, esa oxitocina tiene un montón de como de papeles importantes. Y eso solamente ocurre cuando Ujú. la oxitocina se produce en el cerebro, es decir, cuando es Natural. oxitocina natural. Porque cuando yo pongo Ujú. oxitocina por la vena, que es lo que la gente conoce como pitocin, El esa pitocin. pitocin pasa al útero, pero no pasa al cerebro, ¿cierto? Entonces, esa oxitocina hace que se liberen un montón de endorfinas, que es como la morfina propia del cuerpo, y además la oxitocina, hay que recordar que es la hormona que se conoce como la hormona del amor, está presente en todas las relaciones afectivas positivas. Entonces, ese dolor del trabajo de parto, ese trabajo de parto que se produce de esa manera, hace que la relación de apego sea mucho más firme desde el primer momento con la cría. Somos mamíferos, ¿cierto? Por ejemplo, como mamíferos, por ejemplo, hay muchos mamíferos que cuando les cortan las vías del dolor en el parto rechazan a las crías. Nosotros no Ujú. vamos a rechazar a la cría porque somos pensantes, es lo que yo siempre digo. Pero, es decir, yo tengo las dos experiencias, Susi. Yo tengo la Ujú. experiencia de un parto medicado intervenido, en el cual no sentí absolutamente nada. Y en el cual cuando yo tuve a mi hijo, no sentí nada. Ujú. Y tuve un segundo parto no medicado ni intervenido, en el cual cuando yo recibí a mi hijo sentí victoria y sentí conexión inmediata. Entonces Esa no, palabra me encanta. sí, Victoria. sí, Es claro, eso. es que es eso, o sea, total. Entonces, no solamente les hablo como por lo que sé, por lo que he leído, por lo que he estudiado, por lo que dicen todos los mecanismos y demás, sino que también lo puedo decir desde mi experiencia personal, ¿cierto? Entonces, realmente es un proceso demasiado importante y que tenemos como que ver cuál es el miedo que sentimos hacia esa Ujú. experiencia, ¿cierto? ¿De dónde viene ese miedo? Para tratarlo, pues De de, cómo se, sí. como, Y ¿qué es que palabra mucho, utilizar? Como de procesar, claro, ¿cierto?
Y es que mucho de ese miedo ni siquiera es nuestro. O sea, cuando tú ves una mamá y lo primero que te dicen es yo sí quiero, la primera pregunta es, pero yo tengo demasiado miedo a que me va a Ujú, doler y no voy a ser capaz. ujú. Pero, pero el miedo no es mío, es exactamente el tema y es que en este momento es el momento de volvernos a reprogramar y yo pienso que esta es la oportunidad de decir, oigamos historias bonitas, veamos partos bonitos, sigamos cuentas en donde veamos partos como pasan naturalmente. Yo, por ejemplo, le digo mucho a las mamás con las que yo estoy trabajando, ¿cuántos partos has visto? Ninguno. Los que he visto en Hollywood, pero eso no es parir natural, o sea, eso no es la naturaleza de la luz, eso es una película. ¿Por qué Exacto. no empezamos en este momento a sentarnos con ese miedo y darnos cuenta si es nuestro o si es un miedo que viene de afuera y cómo puedo yo empezar a trabajarle a ese miedo que viene de afuera a empoderarme con la información de todo lo que tú estás diciendo en este, pues, o todo lo que tú estás diciendo en este momento y saber que sí hay forma de vivir con esa transición y que lo más bonito que trae y lo más bonito que nos da es ese sentimiento de victoria, eso que acabas de decir tú, que es darme cuenta que alcancé un límite que iba más allá de lo que yo sentí que podía. O sea, que Total. cada vez que nace un bebé y a veces se hace todo un trabajo de parto y termino en una cesárea, pero el simplemente hecho de haberme dado la oportunidad de explorar y de poder empezar como con todo este proceso natural, Eso cambia la historia. Yo cambia por la eso historia. hago en lo posible, por ejemplo, de no programar cesáreas. Es decir, hay Sí. pacientes que yo sé que van a terminar en una cesárea. Que sé, Ujú. ¿cierto? Porque el bebé está sentado, yo qué sé, o sea, por cualquier Sí, motivo. sí. Sé que va a terminar en una cesárea y no la programo. Y prefiero que el trabajo de parto se active de manera natural y en ese momento operarla. Porque Ujú. el solo hecho de haber tenido trabajo de parto implica, uno, que el bebé estaba listo, que fue su primera decisión en la vida, su primera decisión en la existencia, ¿cierto? ¿En Total, qué momento estoy listo total. para nacer? Y segundo, que esa mujer haya tenido oxitocina para tener todo el factor protector de la oxitocina en la salud mental. Y otra cosa también muy importante es eh, que acuérdense que el trabajo de parto prepara a los bebés para el nacimiento y los prepara físicamente. Entonces, por eso es que los bebés que nacen por cesárea programada, sin tener trabajo de parto, tienen más riesgo, por ejemplo, de tener dificultad respiratoria, ¿cierto? Ujú, Porque no tuvieron ese trabajo de parto que los preparó para el nacer. Entonces, ujú, es muy importante eso. El trabajo de parto es muy importante independiente de cómo vaya a terminar la historia. ¿Cierto? Es ujú, independiente. Y muchas veces dicen, es que yo haber tenido todo este trabajo de parto para haber terminado una cesárea, no importa. No es tiempo ujú. perdido, es tiempo ganado. O sea, siempre se gana, no Sí, importa el desenlace. Y Susi, ¿sabes qué? sí, Hay una cosa muy interesante que me parece de esto que estabas diciendo, como de ser selectivos. Yo siempre les digo, pues como nosotros, esta generación, pues como millennial, que tenemos exceso de información, estamos bombardeados de información. Y uno tiene que ser picky, ¿cierto? Tiene que ser demasiado selectivo con lo que consume de información. Y total. yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, por ejemplo, con el sueño de mis hijos, pienso que eso es un proceso normal, natural, que ellos sí saben dormir, pero es que duermen como bebés y no como adultos, ¿cierto? Ujú, Y pienso que eso es un proceso de desarrollo, pues, sí, normal, evolutivo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con las sleep coach, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? No sigo las páginas, no las leo, no veo conferencias de ellas, no veo en vivos de ellas, porque ¿para qué? Si yo tengo mi mente clara. sí, Entonces, sí. es lo mismo que pasa con el parto. Yo quiero tener un parto respetado, pero sigo médicos que hacen cesáreas, sigo famosas que todos sus hijos los han tenido por cesárea, que hablan súper mal del parto, que dicen un Sí, montón de cosas. ¿Para qué lo sigo? O sea, total. uno tiene que ser demasiado selectivo con la información que Discernir de consume, información, porque si no, sí. nos enloquecemos. Nos Y es enloquecemos. que mira que era al principio donde yo empezaba y es el poder de la palabra, o sea, el poder de lo que yo oigo que se crea y se convierte como en un hechizo de ahora el parto va a ser doloroso y no vas a ser capaz. Y el grupo de mujeres, y a mí me pasa mucho ir y constantemente siempre le digo como a las mamás, como óyelo,
pero haz como si, como cuando uno está oyendo un idioma que no entiende. Uno al principio hace el esfuerzo y después deja de hacer el esfuerzo de entender. Yo le decía, imagínate que están hablando chino. O sea, si todas están hablando mal del nacimiento, del parto, de lo que es un parto vaginal, del horror que es el nacimiento, no lo oigas, porque es que tú tienes tu propio destino de, y tú te estás preparando de una manera diferente para crear una realidad diferente. Total. Otra cosa que es muy importante, que es muy importante que estemos las dos en este momento, y es, no solo es conseguir una dula para un acompañamiento. Yo pienso que si yo me informo suficiente, y me doy cuenta de lo que yo quiero y cuál es el plan de parto que yo quiero, también tengo que buscar un equipo médico de trabajo con el que yo resuene en vez de ir a forzarle la mano a una persona que no está lista a hacer el Claro, cambio. que sea consecuente con la decisión que estás tomando. Entonces, Eso también yo es algo quiero, que siempre digo, siempre. Tenemos sí, responsabilidad en el desenlace, ¿cierto? Es sí, decir, yo no puedo controlar que al final no pueda parir. Eso yo no lo puedo controlar. O no puedo controlar que me dé una preeclampsia y que haya tenido una complicación. Yo eso no lo puedo controlar. sí. Pero sí puedo em, controlar que por lo menos si yo quiero vivir algo, me esté acompañando de las personas que me faciliten eso, que me faciliten esa experiencia, ¿cierto? Ujú. Y que me den la confianza Exacto. Y suficiente. yo quiero ser muy clara, Susi, porque no quiero que esto suene mal, porque no estoy queriendo decir que haya obstetras mejores o que haya obstetras peores, porque eso no es lo que yo quiero decir, ni Sí, más faltaba. Todos, o sea, yo no conozco el primer médico que actúe en contra de alguien. Siempre todo el mundo actúa en beneficio, ¿cierto? Pero pienso que hay tantos médicos como gente, ¿cierto? Hay médicos para cada persona. Si yo ujú. lo que quiero es tener un parto vaginal, natural, no intervenido, no medicado. Sí, ¿y por qué no te... Perdón. Hola, ay no, no. Dile, Hola, mi amor. ¿y quién te la va a poner? ¿Sí? Bueno. Ay, no. Ese es el pirata. Entonces, Ay, hermano. sí, qué belleza. Es que yo le limito mucho el tiempo de pantallas. Entonces, Sí, como yo le limito tanto el tiempo de pantallas, entonces, él viene y pide. entonces él viene y A mí siempre me pide permiso me para que el papá le ponga la película. pide. Sí, Sabes que se me olvidó lo que estaba. Ah, bueno. estábamos hablando Entonces, de... sí. Entonces, si yo quiero tener eso, tener un parto vaginal que sea poco medicado, poco intervenido, entonces tengo responsabilidad, ¿cierto? Yo no puedo buscar el obstetra que siendo bueno como es, solamente hace cesáreas, porque ¿cuál Ujú, es la probabilidad de que me haga una cesárea a mí queriendo parir? ¿Cierto? ujú, Es bastante alta. sí. Entonces, tenemos responsabilidad también en eso. En escoger. Y de ahí salen un montón de preguntas, porque de las preguntas que me hacían a mí era, es eh, me están limitando hasta la semana 40. Hay un riesgo de seguir de la semana 40 en adelante, porque me dicen que si no nace en la semana 40 me tienen que inducir. No, Susi, o sea, hay algunas condiciones que sí, por ejemplo, que haya hipertensión, que haya diabetes, que haya algún problema con el líquido, que el bebé esté chiquito o que esté por el contrario muy grande, ¿cierto? Pero si es un embarazo completamente normal, ¿cierto? Un embarazo completamente sano, una mamá sana, ¿cierto? De bajo riesgo, sin ningún problema. En realidad, ninguna guía recomienda una inducción antes de la semana 41. Incluso si vos te vas a leer guías americanas, guías europeas, hablan de la semana 41 más 6 días, o sea, 42 casi. Ujú. Entonces, antes de la semana 41, realmente no, pues no. Juan, y desde tu experiencia, ¿cuántas, o sea, digamos que en un porcentaje, cuántas son las mujeres que de verdad dan a luz en la semana 40 o antes de la semana 40? ¿Sabes qué, Primerizas. Susi? Eh, yo me atrevería a decir, porque yo tengo mi estadística, tengo una aplicación Sí. que me lleva toda la estadística de todo.
de partos, Sí. de cesáreas, de edad gestacional, bueno, en fin. Eh, y de lo que me siento muy orgullosa también de los partos después de cesárea. Mm. En realidad, yo me atrevería a decir que más de la mitad de las mujeres, independiente de si es el primer embarazo o el segundo o lo que sea, eh, nacen después de la semana 40. Ujú. Sí, a mí también, pues mi experiencia no es tan amplia como la tuya en ese tema, pero yo también podría decir que la mayoría, o sí, más del 50% nacen después de la semana 40. Sí. Juan, y episiotomía. Susi, no me acuerdo cuándo fue la última que hice. Así de Esa, importante es. Así de necesaria es. sí. La Así de episiotomía es, indispensable. sí, la episiotomía no es parte de un protocolo. Y desde el acompañamiento, digamos que de la dula, que lo que nosotros hacemos es enseñarle a las mamás a hacerse un masaje perineal, en donde suavizan un poquito los tejidos del periné para que haya mayor flexibilidad. Pero desde la parte clínica, porque no es necesario ser. Susi, porque lo único que se necesita es paciencia y libre posición. Uno no necesita, es decir, ¿cuál es el afán para sacar un Te bebé? amo. O sea, es que de verdad es como si quisieran Sí, que una vez la mujer alcanza la dilatación completa, ya. O sea, el bebé tiene que salir sí, en ese instante. Si se sí. demora más de 20 minutos, entonces ya, no, 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 ya, 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 ¿cierto? Entonces hay que apretarle la barriga, hay que cortarle el perineo, hay que sacar de bebé como sea, ¿cierto? Poner forceps. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Y de hecho, cuando vos lees las recomendaciones, por ejemplo, la recomendación en cuanto a la presión fúndica, ¿cierto? Que es la maniobra de Christeller, que es apretar pues la panza para que salga el bebé. Hay un artículo que es súper interesante y dice que más del 30% de las mujeres que tienen parto vaginal son sometidas a la maniobra. ¿Y sabes cuál es la recomendación? A mí me encanta la recomendación, incluso le tomé foto al artículo y lo tengo en algunas de mis charlas. Dice, la única recomendación es paciencia y tiempo, Mm, sí, porque es que eso es lo único que se necesita. Y entre yo más partos atiendo, más me doy cuenta que en realidad lo único que necesitamos es paciencia, porque total. no todas las pacientes se demoran lo mismo. Mírame, yo he tenido pacientes que se han demorado 30 horas en trabajo de parto y hemos terminado en un parto vaginal espectacular, sin desgarro, con una experiencia súper positiva de nacimiento. Y que si yo Sí. hubiera tenido afán, hubiera terminado en una cesárea innecesaria, ¿cierto? He tenido pacientes que se han demorado 10 horas en pasar de 7 a 10 de dilatación. Sí, total. Paciencia, paciencia, o sea, Paciencia. es lo único que se Paciencia, necesita. paciencia, que es la ciencia de la paz. Y del famoso y sabio, ya se me olvidó lo que iba a decir. Sí, que la paz del mundo empieza por el vientre. Y es exactamente eso. O sea, es cómo vamos a seguir tratando en este momento la llegada de los seres que están atreviéndose, además, porque están naciendo en un momento muy increíble de la vida y porque pensar cuál es el afán. Y ahora que tenemos tiempo nos damos cuenta de que hay actos que estamos pasando desapercibidos simplemente por el miedo a vivirlos profundamente y no ser capaces de vivirlos profundamente. Y hoy en día, digamos que hoy que ya son un poquito más limitadas las opciones, o ya no, pues cuando empezó toda esta crisis de la pandemia, era como, te vas a tener que quedar en casa lo más que puedas. Y anteriormente no era lo que tú veías de todos los ginecobstetras, solo de algunos que también estaban de acuerdo y que yo pienso que hay algo muy importante y es el vínculo que uno llega a tener con un ginecobstetra, en donde tú ya sabes que yo sé y yo sé que vas a respetar, o sea, que es como un trabajo en equipo muy completo en donde nos reconocemos la labor el uno al otro, nos la respetamos y de verdad es un trabajo en equipo, pero es como
en ese momento donde ya empezó todo esto, era quédate en casa lo mayor que puedas, pero no sé decirte qué hacer en casa porque nunca te había dicho eso. Entonces yo pienso que este momento de pandemia hizo como que el acercamiento a estar en casa fuera de verdad nuevamente, que ya no hay afán, ya no hay afán, ahora Lo que es pasa, Susi, es disfrutarlo. que, mira, yo pienso también que es que muchas veces muchas personas han hablado como desde el miedo, ¿sabes? Y muchas Sí, veces, claro. por ejemplo, me ha tocado ver recomendaciones de médicos que le decían a sus pacientes, te tienes que ir, o sea, no podríamos esperar de ninguna manera que estuvieras más avanzada de 4 de dilatación por el riesgo de sufrimiento fetal. Y que aquí una de las mujeres asistentes, que de hecho es paciente mía, estaba preguntando por eso, por el sufrimiento fetal. Entonces, Ay, mira, cuando tenemos un trabajo de parto no medicado, no intervenido, obviamente en el contexto de un embarazo de bajo riesgo, ¿cierto? Yo no les estoy hablando de la mujer que tiene una restricción del crecimiento, yo no les voy a hablar de una mujer que no tiene líquido, no les voy a hablar de una mujer con preeclampsia, ¿cierto? No. En una mujer, en el contexto pues, de un embarazo de bajo riesgo, una mujer sana con un bebé sano, el riesgo de que ese trabajo de parto se complique es tan bajo, porque la oxitocina es el medicamento más usado en obstetricia y es el medicamento que más se asocia a complicaciones, ¿cierto? ujú, La epidural tampoco es que sea color de rosa, ¿cierto? La epidural tiene ujú. riesgo de hipotensión y esa hipotensión puede llevar a hipoxia o sufrimiento fetal y terminar en un ¿Qué es forceps, hipotensión? que se baje la Pues, presión, ¿cierto? Que se baje la que presión arterial. Entonces, como se sí. baja la presión arterial de la mamá, le llega menos sangre y menos oxígeno al bebé. Por lo tanto, ese bebé tiene mayor riesgo de quedarse sin oxígeno y pues pasar por un sufrimiento fetal y terminar en una cesárea que no hubiera sido necesaria si no se hubiera puesto la epidural, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Acostar a las mujeres en el trabajo de parto, eso es para mí, de todo, o sea, de todas las intervenciones, esa es la más ridícula. Y- total, total. Porque primero La que más sin todo, sentido. primero hace que la mujer no aguante el dolor. Segundo, eso es parir en contra de la gravedad. Total. Tercero, hace que aumente el riesgo de desgarros de alto grado, ¿cierto? Por lo mismo, porque estamos pariendo en contra de la gravedad y se suman un montón de factores que hacen que termine uno en un desgarro terrible. Y cuarto, porque cuando estamos acostadas todo el tiempo, y más en un trabajo de parto, y más sometidas a otro tipo de intervenciones, se puede comprimir la cava, ¿cierto? Que es la que lleva toda la sangre ya gastada por los tejidos al corazón, para que el corazón la lleve a los pulmones y los pulmones le metan el oxígeno y ya salga con oxígeno por la aorta. Entonces, Ujú. cuando hay compresión de la cava, le llega menos sangre al corazón, el corazón se queda con menos sangre para bombear. Entonces pasa lo mismo que cuando se baja la presión, ¿cierto? Entonces, si yo acuesto a una mujer en trabajo de parto, el riesgo de sufrimiento fetal es mucho mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de acostar a una mujer en trabajo de parto? ¿Cierto? No lo tiene, o sea, no lo tiene para nada, no lo tiene para nada. No. Entonces, te aseguro que si tú estás en tu casa, no te vas a acostar. Sí, No te no, vas es a lo acostar. último que uno hace. O sea, es lo Una último que una mujer, mujer en una embarazo, mujer trabajo de no parto, se acuesta. En trabajo de no parto, una aguanta. mujer no se acuesta. No Y uno la aguanta. acuesta un segundo porque le tiene que hacer un tacto y todas le dicen a uno lo mismo, me tengo que acostar. Porque es terrible. O sea, acostarse en trabajo de parto es terrible. Es terrible. Sí, A uno lo coge una contracción acostado y no se quiere reventar. ¿Cierto? sí. Entonces, te aseguro que si tú estás en tu casa, tienes un embarazo de bajo riesgo, no estás acostada, nadie te está poniendo medicamentos, ¿cuál es el riesgo de complicación? Es bajísimo, Ninguno. bajísimo. Total. Yo quiero decir algo que a mí me toca ver muy seguido, que me parece muy bonito y que admiro demasiado, pues, de ti y de los otros ginecobstetras. Y de Bernardo también, que con él me parece muy lindo ver una cosa y es, hay dos maneras en las que yo como médico acompaño un nacimiento. Uno es, yo te dejo encargada de otra persona que está a cargo de todo el trabajo de parto y yo simplemente oigo lo que esa persona me está diciendo. Entonces el ritmo cardíaco se elevó, pero yo no sé por qué se elevó el ritmo cardíaco, entonces inmediatamente digo, no, súbanla, pónganle una epidural y me la traen. Y hay una parte que es
como por ejemplo, cuando uno está acompañado de un doctor que está siguiendo todo el proceso del trabajo de parto, que está acompañando todo el proceso del parto, la lectura de lo mismo que se leyó en el otro lado lo lee un doctor que ha estado acompañando todo el tiempo. Por ejemplo, es que en la contracción se eleva el ritmo cardíaco. Si tú llevas acompañando todo el trabajo de parto y te das cuenta que sí se eleva el ritmo cardíaco, pero que después de la contracción baja, es otro diagnóstico completamente diferente al que O que recibió el baja otro también el ritmo doctor. cardíaco, O que que baja baja, también sí, y que baja con la contracción. Es muy distinto el sí, contexto, ¿cierto? sí. Entonces es el mismo escenario donde uno dice, es que está inestable, pero es que ¿qué es inestable? ¿Quién está leyendo la inestabilidad? ¿O quién está siguiendo la inestabilidad? ¿O qué tanta información hay? ¿O qué tanto miedo hay detrás de esa inestabilidad? Porque más veces que lo vas viendo, te vas dando cuenta de que hace parte natural, que no hay un riesgo si el bebé vuelve y se recupera prontamente, porque también está en un trabajo de parto, pero que ha sido una de las razones por las cuales a una mamá le hacen una cesárea, Así porque es, varía. Y así es. varía por varias razones, que esa ya es tu, ese ya es tu mundo. Sí, sí, no, pero sí, total. Sí. Cordón umbilical enredado en el cuello, cesárea. Mira, Susi, no hay ninguna recomendación con respecto a hacer una cesárea con un bebé que tenga circular. El 40% de los bebés que nacen por parto vaginal sin complicaciones nacen con circular. O sea, de 10 bebés, 4 tienen circular, ¿cierto? Es decir, que si fuera mortal tener el cordón en el cuello, 40% de los bebés se morirían. Ujú, total. Tendríamos apenas el 60% de los bebés vivos, ¿cierto? Además que eso a veces se ve en una ecografía, pero el bebé se mueve y se desenrosca. Es más, se puede desenroscar en el parto. Se puede desenroscar número uno y número dos, la naturaleza es absolutamente perfecta. El cordón umbilical no son unos vasos ahí nadando Si no es un lazo. libremente, ¿cierto? Como una arteria ahí simplemente. No, la arteria está metida dentro de un montón de gelatina que se llama gelatina de Wharton. Y esa gelatina lo que hace es hacer un colchón enorme, pues haciendo que comprimir esos vasos que están en el interior sea supremamente difícil, ¿cierto? Ujú, Supremamente difícil. Habrá casos en los que haya muerte fetal y que se encuentre en una circular. No se le puede atribuir a la circular la muerte del bebé. En más del 90% de los bebés, cuando hay una muerte fetal, eh, las razones son desconocidas, ¿cierto? ujú, Entonces, ujú. decir como que, ay, es que a mi vecina se le murió el bebé y la encontraron con circular, es posible que haya sido por otra cosa, Sí, aunque tuviera circular, ¿cierto? total. Sí, que el Entonces, común es en que realidad, vengan con una circular. sí, exactamente. Bueno, el corte del cordón umbilical, Esto tema es de algo pasión. supremamente importante, sí, esto es algo muy importante. Súper bonito también. El 30% de la sangre del bebé se encuentra en la circulación placentaria al momento del nacer. Entonces, el hacer ese corte temprano del cordón, o sea, antes del minuto por lo menos, implica dejar a sus bebés sin ese 30% de la bolencia. Dejar que el cordón pulse indefinidamente, o sea, cortarlo cuando deja de pulsar, protege a los bebecitos de anemia hasta por 9 meses. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que sucede con el parto. ¿Cuál es el afán? O sea, es como si quisiéramos, es como, ay, como una industrialización, o yo no sé como qué palabra utilizar, es Sí, como una necesidad de que esto sea como mecánico, como estás en 10 de dilatación, tiene que nacer ya, nació, lo corto, que se lo lleven, y lo pesen, y lo midan, y lo vistan, y ta, ¿cierto? O sea, como, ¿cuál es el afán? O sea, en serio, no, yo no lo encuentro. sí, total. Y además que es un es algo muy especial también, como no solo cuál es el afán, sino que nos estamos perdiendo
de un momento tan bonito de la vida. O sea, ver ese cordón umbilical dejar de pulsar y verlo como se convierte en otro, o sea, es la vida que está naciendo y que esto es lo último que le queda de vida. Yo a veces pienso como que como cuál es el afán, vos compras unas rosas y te parás a meterles el dedo en el centro para que abran. No, uno las disfruta y cada día que va abriendo una, uno dice, ay, mira qué belleza, cómo abrió. Y es exactamente lo mismo, o sea, ¿por qué le perdimos el asombro al nacer cuando es el acto en el que llega el ser humano? O sea, es que no solo es que somos vehículo de vida, es que nos están dando el regalo de observar y, y, y yo pienso que cuando uno lo ve, yo te digo, la primera vez que yo vi nacer un bebé, supe que yo quería vivir con él el resto de mi vida, o sea, que lo que Sí, eso sabes genera. que Susi, te voy a decir una cosa demasiado loca. Yo no sé, yo pienso que hay personas eh, como que nacemos con el destino demasiado, no sé, o sea, Sí, con el como muy claro. marcado, de verdad, tan Sí. impresionante. Imagínate que cuando yo tenía 4 años, le dije a mi mamá, yo quiero ser médica, pero para sacar bebés. Y nunca, o sea, te juro, nunca en la vida, de 4 años, o sea, como está mi hijo, el que se acercó ahorita aquí, un bebé. Y Total. desde los 4 años yo estuve absolutamente convencida de que eso era lo que quería hacer. Y yo entré a medicina porque quería ser obstetra. Y durante medicina, todas mis electivas fueron en obstetricia y entre más veía eso, aunque me tocaba experimentar la violencia obstétrica al 100, me parecía que, o sea, que eso era lo máximo, me parecía lo máximo. Y en este momento que ejerzo la obstetricia desde una manera tan distinta, pienso que es lo máximo, ¿sabes? Es lo máximo. O sea, Yo, Juanes, es cuando yo era chiquita, exagerado. también decía, yo decía, yo quiero traer bebés al mundo, pero yo no quiero estudiar medicina. Y ahora que lo vivo de esta manera, también digo, uno, gracias a todas las mamás que han confiado en que las cosas pueden ser diferentes y que se han permitido explorar esto, porque yo siento que cada vez que nace un bebé, nace uno como en, ay, mira, que eso sí es la verdad. Y sé que nos pasa, o sea, como que cuando uno ve nacer un bebé, como que cuando nos miramos es como, ay, así, No, o sea, como yo me derrito, yo lloro todavía. O sea, lloro lloro. todavía después de todos los nacimientos y todavía se me siguen aguando los ojos. Me Sí, parece que es una cosa espectacular. Susi, porque, mira, sí, te iba a decir una cosa muy importante y es que también hay que diferenciar entre el corte de cordón y el contacto piel a piel, ¿cierto? importantísimo. Aquí están haciendo una pregunta de lo de las células madre. Yo no es que no es que yo le diga a las mujeres que no pueden recolectar sus células madre, pues eso es una decisión supremamente personal, después de uno estudiar juiciosamente si le parece que eso vale la pena o no. Pero cuando una mujer decide que quiere recolectar las células madre, hay algo que yo sí les digo, pero o sea, soy tajante. Y les digo, no es negociable el minuto Sí, antes de cortar el cordón. Me parece más importante ese minuto que en cualquier otra vida, cosa. en el presente, O sí. sea, y si la muestra quedó insuficiente, hombre, pero ese minuto no es negociable. No es Sí, esa negociable. sangre la necesita ese bebé. Además que es todo, como todo el trabajo neural también del bebé. O sea, eso es como lo último que es como como la bendición que le mandan. Es No, o como sea, son cuando muchas mi mamá cosas. le manda la bendición, ese es el último. Y lo otro, Susi, es que aunque tú cortes el cordón, eso no significa que el bebé se tenga que ir ya. O sea, como ¿por qué? O sea, a mí qué me importa si ese bebé pesó 3.000 o 3.500, si Total, dentro de media hora va a pesar lo mismo. O sea, yo total. para qué lo tengo que separar de lo único que conocen en su existencia, literal. O sea, lo único que ese bebé conoce es mamá, no conoce más nada, con el Ujú. respeto de papás y cierto, Sí, 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 los bebés no conocen de nada más, lo único que conocen es la mamá. Entonces, sí. ¿cómo
es posible que pensemos que es más importante que ese bebé se vaya para las manos de una enfermera a que lo limpie, a que le ponga un pañal, a que le ponga la primera ropita, a que lo Sí, vista, a que lo mida y lo pese. Eso no tiene ningún sentido. Esos primeros minutos de contacto piel a piel son vitales para el apego, para la seguridad del bebé, para que reconozca el mundo que le estamos presentando, qué mundo le queremos presentar a nuestro hijo, ¿cierto? Eh, para que se llenen esas bacterias que nosotros tenemos en la piel, que finalmente también lo va a proteger para un montón de cosas a largo plazo, para estimular sí. la producción de leche de la mamá, para favorecer que el bebé haga el arrastre al pecho solito y que como buenos mamíferos que somos, y como los gaticos y perritos y cerditos y de todo cuando nacen se arrastran solitos a la teta de la mamá y no es la mamá la que coge al bebé y se lo pega de la teta, pues los humanos hacemos lo mismo, aunque no lo creamos. Entonces, permitir ese contacto piel a piel no interrumpido hace que el bebé pueda empezar a hacer el arrastre al pecho y pegarse solo del pecho de la mamá y esto hace que el agarre sea bueno desde el primer Sí, momento y va creando una impronta, una memoria en el bebé para que él aprenda cómo es que se tiene que agarrar y esto disminuye el riesgo de grietas y cantidad de cosas, ¿cierto? O sea, son minutos vitales que no los deberíamos, ¿cierto?, interrumpir. total. Y esa primera hora, y hay algo muy importante que tú estás diciendo ahí, Juani, de ese primer agarre y como dejar que la naturaleza haga su curso, porque muchas veces, y otra vez vuelvo, el poder de la palabra, ¿por qué tenemos que oír a una enfermera que viene y me estripa el pezón y me dice, ay, pero a usted no le está saliendo nada? Que quieren que Si tu salga, además. cuerpo es capaz de hacer un ser humano completo, es capaz de hacer leche. Sí, Entonces, en ese momento bloqueaste a una mamá. Y si la lactancia digamos que es la oxitocina que hace que salga la leche, también es una hormona tímida y yo acabo de decirle a esta mamá que no es capaz, que así no se coge, que así no se hace, ella inmediatamente va a inhibirse y no va a así salir es, hasta que ella se sienta otra vez segura y cómoda. Entonces, así es, esa hora no solo es importante como en todo ese contacto piel a piel, sino porque es en donde los dos están estableciendo un vínculo de seguridad, total. tanto el bebé demostrándole a la mamá que no es un ser, o sea, que sí es un ser dependiente, pero que viene con la información de saber cómo ser bebé. O sea, el bebé sabe cómo lactar. Si yo doy a luz, inmediatamente tumbo la mamá, pues no la tumbo, pues tumbo. Sí, 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 la mamá hace que la gravedad también entre a favor con el bebé. Tú te das cuenta que el bebé si se está ahogando se separa, que el bebé claro. tiene suficiente fuerza y eso le da seguridad a la mamá también. Susi, mira, nos Sí, estamos cuando, metiendo en terrenos escabrosos, ¿cierto? Porque bueno, la lactancia, pues, es otra cosa que, sí, no es, bueno, que de sí. hecho, la lactancia fue lo que me llevó a mí a este tema del parto respetado. Pero, mira, pasan muchas cosas con esto. Lo primero es que, como se ha normalizado absolutamente el tetero y la fórmula, y no la lactancia, si nos ponemos a Sí, pensar qué tantas mujeres hemos visto dar tetero y qué tantas hemos visto dar teta, les aseguro que hemos visto muchas más dar tetero que teta. artetero que teta, sí. Entonces, como no tenemos normalizada en nuestra sociedad la lactancia, no sabemos lactar, porque no es algo con lo que estamos en contacto, ¿cierto? Es algo. Mira, por ejemplo, mi hijo mayor, a veces el chiquitín llora o se desespera y entonces llega y me dice, mamá, dale teta. Mira, Ay, no. o sea, Sí. ¿cierto? O sea, ¿por qué Él ya estarla con sabe, eso? él, sí, Exacto, ya sabe que la teta lo calma, ¿cierto? Entonces dale teta. apacito, Él no me dice dale tetero, él no me dice dale una chupa, él me dice dale sí, dale teta. teta. Para él eso es normal. Y Sí, cuando él tenga hijos, para él va a ser normal que su esposa amamante. Eso va a ser natural total, para él, no va a ser raro. total. Entonces, como las mujeres no tenemos metido en nuestro concepto el cómo lactar, porque no lo hemos visto, no sabemos hacerlo. Pero el Sí. bebé nace con instintos de Ujú, supervivencia y el bebé sí sabe hacerlo. ujú. El Sí, bebé sí claro. sabe Al cómo bebé pegarse. sí, hay que darle también a él el tiempo y la paciencia y la necesidad. Y mientras menos
Y mientras menos intervenga yo en esa hora, que es todo el establecimiento de la mirada, de la primera mirada con mi mamá, en donde yo llego al mundo y ella me mira y me dice, aquí estoy, todo está bien, aquí estamos. Esa Total, es la así es. introducción al mundo, que es como, o sea, tú llegas al aeropuerto, no te está esperando nadie, te reciben con una pela, te quitan toda la ropa y me A dicen, dónde devuélvame llegué, ¿sí o no? total. A dónde llego. Sí, Sí, total. total, total. Entonces, entonces es eso. Y por otro lado, una mujer que no, de pronto no se haya preparado para la lactancia durante su embarazo y llega a ese momento de amamantar y no tiene ni idea qué es lo que va a pasar, o si es que a ella le van a salir chorros de leche de una o qué le va a salir, y entonces llega una enfermera que de pronto tampoco sabe de lactancia, porque Ujú. aquí les voy a decir una cosa entre nosotras 100. El personal de la salud no sabe de lactancia. Sí, Y esa es una sí, no, no realidad saben. vergonzosa, pero no sabemos de lactancia. Y creemos que sí, pero no. Entonces llega la enfermera y que tal vez con toda la mejor intención le estripa la teta a la mamá y le sale una gota. Cuando a mí me sale esa gota, yo le digo a la mujer, Dios mío, se te derrama, ¿qué es ese montón? ¿Cierto? Pero la otra enfermera le sale esa misma gota que me salió a mí y le dice, es que usted no tiene nada. Y es que no sabe que en los primeros 2 a 5 días no nos sale leche a No. borbotones, sino que nos sale calostro. Y que esa es la cantidad de leche que el bebé necesita porque el tamaño del bebé, del estómago del bebé es de 5 centímetros. Una Sí. onza tiene 30 centímetros y a él le caben Juan, y 5. un tema muy importante que estás tocando ahí, que se nos va a acabar esto, desafortunadamente. En las primeras 2 horas de vida, supuestamente el bebé, si no ingesta una buena cantidad de leche, entra en todo lo que le pueden decir a la mamá que le produce miedo. Y entonces, si no alimentan esas 2 primeras horas, le tenemos que dar un tetero mamá. Lo siento mucho, pero es por la vida del bebé. ¿Cómo soy capaz yo de dar teta en ese momento que me acaban de decir que mi bebé se va a morir si yo no lo pego en esas dos Bueno, horas y yo no sé hacerlo? bueno, les voy a echar el cuento resumidamente. Pero es un cuento largo, pero lo voy a tratar de resumir. Resulta que siempre les hemos dicho que la oxitocina es contraria a la adrenalina, ¿cierto? La adrenalina es la del estrés y la oxitocina es la enemiga de la adrenalina. Entonces, donde hay adrenalina, no hay oxitocina. Eso es parcialmente cierto, porque cuando la mujer llega a la transición, que es a partir de los 7 centímetros de dilatación, se empieza a producir la adrenalina. Y por eso también es que en la transición el comportamiento de la mujer cambia y la mujer se vuelve como una Total, leona porque tenemos total. adrenalina, ¿cierto? Entonces esa mujer entre contracciones se duerme, pero llega a la contracción y se vuelve una leona, ¿cierto? Se ponen cuatro, no me toquen, ¿cierto? Por la adrenalina. Y esa adrenalina, el objetivo es pasar a través del cordón umbilical, llegarle al bebé para que el bebé nazca con buen reflejo de búsqueda y succión, porque la naturaleza sabe que para vivir un bebé tiene que comer y que un bebé dormido no come. En cambio, un bebé despierto come y busca la teta. Entonces, la naturaleza en su perfección. Entonces resulta que los bebecitos nacen y tienen ese efecto de la adrenalina que le pasó la mamá durante 1 hora, máximo 2, máximo. Entonces el bebé está muy despierto, muy activo en 1 hora. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice se debe garantizar la lactancia en la primera hora de vida como sea. Haya sido parto o cesárea, en la primera hora de vida tiene que comer. ¿Por qué? Porque pasa la hora y a ese bebé se le acaba la adrenalina de la mamá y se duerme. Se duerme. Y pasa alrededor de 8 horas somnoliento. Entonces, decirle a la mujer que es que lo tiene que despertar va contra natura, porque ese bebé está dormido, porque es la naturaleza. Y el bebé tiene una reserva suficiente en su cuerpo para, a pesar de no comer cada 2 horas o cada 3 horas, en esas 8 horas en las que pasa adormilado, sobrevivir. Es que Entonces, además eso es nutrir. tenemos un desconocimiento absoluto de lo que es los mecanismos del trabajo de parto y parto y de la lactancia. Entonces, hablamos desde el miedo y desde el desconocimiento de lo primitivo, ¿cierto? No conocemos lo primitivo. Sí. Que es hermoso, o sea, si uno se mete en este mundo, es la, o sea, somos increíbles,
somos la máquina más perfecta y dar a Perfecto. luz es el acto de amor más increíble y acompañarlo para mí es el honor más grande y hacerlo al lado de una persona como tú hace que sea todavía más bonito porque de todas maneras el miedo a uno sí es lo desconocido, o sea, el miedo es el susto a lo desconocido, ir de la mano de lo conocido hace que uno vuelva y se encuentre como con ese mundo mágico que es ¿Sabes dar a luz. qué hace la diferencia? Que yo creo en la magia de ese momento. Y yo Total, creo en el poder absoluto de la mujer. Y no total, dudo de tu poder para parir. total. No lo 20 dudo. minutos, 20 segundos nos quedan. Sí, Juani, te amo. despidámonos. Yo pienso Gracias. sí. Aquí no, pues No, con todo el apasionada, amor. para libro Yo creo después que de nos